en esta mañana vamos a meditar en el capítulo 17, pero este capítulo 17, hermano, realmente él termina en el versículo 11, porque los versículos siguientes ya pertenecen al capítulo 14, ¿verdad? La porción. Y el tema que vamos a meditar esta mañana es de la ruina pasajera a la esperanza eterna. Si los niños van a hacer su bosquejo, las palabras serían ruina, desolación, Dios y esperanza. Ruina, desolación, Dios y esperanza. Permítanme, hermanos, ilustrar el mensaje esta mañana con unas breves palabras. Hace algún tiempo alguien me regaló un librito de bolsillo del hermano R.C. Sproul. Yo por aquí andaba una serie pequeña, pero yo tengo una mía personal. Y el último de esos libritos era como un librito de bolsillo que se llama El Arrepentimiento. En el capítulo 3, que se llama Un modelo del arrepentimiento, R.C. Sproul cita una novela de Shakespeare, sí, de Shakespeare, y él cuenta la historia de una, bueno, realmente esa novela es como una metáfora, se llama Macbeth. Ya le voy a explicar. En esa metáfora, ¿verdad? Se enfoca, hace un buen enfoque tremendo sobre el arrepentimiento. Entonces, Lady Macbeth, la esposa ambiciosa y astuta del protagonista de la obra, está deshecha por la culpa. ¿Por qué? Ella cometió, yo creo que ese se llama regicidio, ¿verdad? Cuando alguien mata al rey. Algo así cometió ella. Entonces, ella está invadida por la culpa debido a que ella participó en el asesinato del rey Duncan. No tienen que entender toda la historia, solo voy a ilustrar. Una noche, mientras ella estaba caminando sonámbula, comenzó a tener alucinaciones, comenzó a tener recuerdos de sus crímenes y, angustiada, intentó lavar la sangre de sus manos. Sin embargo, ella llegó a la conclusión de que no había jabón lo bastante potente para poder quitar la mancha de la culpa, y al final ella gritó: fuera, mancha maldita. Porque cuando dos veces he leído ese capítulo de ese libro, me acordé de lo que hemos estado meditando. Y espero que no se aburran, porque el libro de Isaías es bastante histórico, una profecía. Pero si ustedes miran, ya tenemos varios domingos de estar hablando sobre la soberbia y sobre la falta de arrepentimiento. Puede que haya entre nosotros alguno duro y tenga que escuchar un sermón más. Pero me hizo pensar en dos cosas, hermano. Yo estaba pensando, ¿por qué Dios no ha estado hablando sobre esto? Me hizo pensar, cuando estaba leyendo esto, en dos realidades simultáneas que nosotros vivimos como creyentes. Por un lado, nosotros tenemos la realidad de nuestro pecado. ¿Sí o no? Ninguno de nosotros, los que estamos esta mañana aquí, podemos decir que no tenemos pecado. Es una realidad que no la podemos quitar. Por muy santos, por muy disciplinados que nos queramos hacer, que los animo a ser disciplinados, no quiero que armemos el relajo, pero es una realidad que vamos a cargar toda la vida. Tenemos un llamado para mortificar. Eso es lo que dice Jeremías 2:22. Lo voy a leer. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Esa es una realidad. No hay jabón que nos quite el pecado. Qué alegre fuera, ¿verdad? Que así como cuando nos ensuciamos y entramos al baño, nos bañamos y ya salimos frescos y limpios. Sí, tu cuerpo sale limpio, pero quiero decirte que si tienes pecado, tu alma sigue sucia, aunque te laves. Pero por otro lado, nosotros también tenemos una realidad que va más allá de la severidad de Dios, de la justicia y la rectitud de Dios.
En el Salmo 51:1-4 también nosotros vemos la misericordia del Señor. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. Esa es otra realidad que tampoco no podemos negar. No podemos negar la realidad de nuestro pecado, pero al mismo tiempo no podemos negar que para el pecado hay una solución: es la gracia y la misericordia del Señor. Qué alegre que cada domingo nos podemos reunir algunas personas, ¿no? Y Dios nos invita a eso cada domingo. Entonces, hoy, en este sermón titulado "De la ruina pasajera a la esperanza eterna", veremos que Damasco, que es una ciudad que no conocimos, todavía existe. Era una ciudad antigua muy fuerte. Posiblemente la Biblia no nos da detalles de qué es lo que pasaba internamente en esa ciudad, pero vemos que en algún momento histórico Dios decide acabar con su gloria. Pero aún así, en medio de esa maldad y luego de ser castigados por Dios, no solo ellos, también Israel, que era como su amigo, Israel del norte, Efraín, Jacob, como se llamaba, tenía una gran amistad con Damasco, y por eso yo creo que el profeta se siente forzado a escribir una profecía contra Damasco. Es alentador porque en los pasajes que vamos a ver hoy, como el versículo 10, dice este pasaje que el hombre miraría otra vez a su creador. Solo quiero que recuerden que aquellas personas, hermanos, eran agricultoras. Tal vez muchos de los que estemos aquí no somos agricultores. Yo creo que hoy le decía al hermano Reinaldo el domingo pasado: recuérdele a los hermanos que estos pueblos eran agricultores. Y el problema es que como nosotros no somos agricultores, a nosotros nos aburre que nos estén diciendo cosas que nosotros no vivimos en la práctica. Pero recuerden, la mentalidad bíblica es: Dios no va a usar nuestro presente para entender la Biblia, es al revés. Son ustedes los que tienen que ir con su mente al pasado para entender a Dios. Así que si alguno se crió en la ciudad, si alguno no fue campesino, nunca sabe nada de la agricultura, está siendo forzado por Dios para que entienda bien ese contexto, porque hay una cosa que Dios hizo ahí. Y por eso vemos como muchas veces Dios usa ilustraciones que tienen que ver con siembra, cosecha. ¿Cómo eran fructíferas aquellas ciudades? Hermanos, ¿cuándo sucedió la revolución industrial? En los años 1700, 1800. ¿Cómo era la vida antes de la revolución industrial que explotó en Europa? Pero si usted puede ver, antes de la revolución industrial todo se hacía a mano. Todo se hacía con animales. No existían tractores, no existían máquinas. Todo era manual. Mi papá dice que la primera vez que fue a una fábrica, él era campesino, hace tiempo. Mi papá, su primer día de trabajo fue descalzo. Y dice que muchos iban descalzos. Y dice que era algo chistoso. Dice que él recuerda que muchas veces no había casi ropa, o sea, casi nadie fabricaba ropa. Y muchos jovencitos ya grandes ni siquiera se ponían calzoncillos. Dice mi papá, cuenta su historia, era todo difícil encontrar. Porque ahora, como todo ha sido mecanizado, industrializado, ahora es todo tecnológico, para nosotros entender eso ahí es un poco distinto. Pero también, hermanos, posiblemente cuando Dios nos hace ver que ellos eran agricultores y dependían de la siembra y la cosecha, posiblemente también el profeta está siendo inspirado por Dios para que nosotros entendamos también el principio espiritual de la siembra y la cosecha. Ustedes saben lo que dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y eso no solo tiene que ver con la agricultura, eso tiene que ver con las consecuencias de nuestra vida. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, ¿sí o no? Esa es la lógica. Nadie que haga malas decisiones, que practique cosas malas, no tiene esperanza de recibir algo bueno, ¿sí o no? Pero si nosotros practicamos los principios del Señor, posiblemente podamos cosechar algo bueno. Vamos a orar para que entremos a los puntos.
Señor, te damos gracias porque esta mañana nos podemos reunir para compartir tu palabra. Oramos, Señor, para que tú nos des el pan de vida. Alimenta nuestra alma esta mañana, Señor. Pedimos tu bendición esta mañana, por favor. Asístenos con tu espíritu. Yo necesito de ti, los hombres que están aquí sentados, las mujeres, sean jóvenes o adultos, Señor. Los niños necesitan de ti, tu palabra, Señor. Por favor, que nuestra mente y nuestro corazón esté aquí esta mañana, Señor, y perdónanos. Todos nosotros hemos pecado contra ti de muchas maneras. Y te agradezco que esta mañana nos da la oportunidad de escuchar una vez más un consejo para nuestras almas. Usa este sermón para la gloria de tu nombre. Que no tomes en cuenta, Señor, lo que yo soy, Padre, porque no soy el mejor predicador ni el mejor pastor. Yo tengo amor esta mañana, Señor, para traer tu mensaje. Te ruego que me uses, Señor, a mi capacidad, a lo que puedo, Padre, pero ruego que tu Espíritu Santo nos hable el corazón esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, vamos a leer los primeros 5 versículos de una manera rápida. Dice así: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán allí y no habrá quien las espante, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será para la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne, y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo siega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín. Tengo la bendición y la providencia del Señor que no lo calculé. Yo hago el bosquejo para que todos prediquemos Isaías. Este hermano me asiste cuando hacemos los planes. Pero tuve la bendición, no lo hice por gusto, de que a mí también me tocó predicar el capítulo 7. Y entonces para mí fue fácil entender el capítulo 17. No hice trampa, sino que así salió. ¿Por qué, hermanos? Porque forzosamente tenemos que ir al capítulo 7. Ya se les predicó, así que seguramente la mente se les va a ir rápido. Porque en el capítulo 7, del versículo 3 al 6, es el tal contexto de este capítulo 17. Y vamos a leerlo para que recordemos. Dice versículo 3 del capítulo 7. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz. Acaz era el rey de Judá, de la parte sur. Tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la edad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón, a causa de estos 2 cabos de tizón que humean. Y ya vamos a entender quiénes eran esos 2 cabos de tizón que humean. Cuando dice que humean, no le tengan miedo, ya están apagados, ya su gloria se está yendo. Por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. ¿Qué había pasado? Israel del norte se había aliado con Siria para destruir a Judá. Y usted sabe, tocar a Judá era como tocar la niña de los ojos del Señor, porque de ahí iba a salir el Mesías. Y entonces el versículo 5 dice: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín. O sea, el rey de Siria se ha aliado con Efraín, el rey del norte, y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, voy a leer unos más. Por tanto, el Señor dice así: no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria, ¿qué dice? Es Damasco. ¿Dónde vamos a predicar esta mañana? La destrucción de Damasco, ¿me entiendes? Ya estaba profetizada por el Señor. Y la cabeza de Damasco, Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis.
Entonces, es este contexto que nos lleva al capítulo 17, algo que Dios había dicho va a suceder. Efraín, en la parte norte de Israel, Peca era el rey y se había aliado con Rezín, rey de los sirios. Ellos querían destronar a Acaz para poner un rey títere que tuviera a favor de sus planes. Pero Dios les advierte que va a derramar juicio sobre ambos, sobre Damasco, ¿verdad?, que era el centro principal de los sirios, y sobre Efraín. Voy a ver si versículo 5 del capítulo 17, del capítulo 7, el 5 dice: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías. Y el 8 dice: porque la cabeza de Siria de Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y eso pasó, hermanos, en la historia. Realmente fueron llevados cautivos el reino del norte antes que Israel. Ambos fueron juzgados. Ambas ciudades importantes se consideraban bíblicamente como cabezas. Ahí es donde estaba toda la importancia. Judá, el reino del sur, ¿qué hizo cuando escuchó esta profecía? En vez de buscar a Dios, ellos buscaron ayuda de otro imperio más grande. Ese imperio era Asiria. No nos confundamos, los enemigos de Judá eran Siria e Efraín. Judá se refugió en un imperio más grande llamado solamente Asiria. Y por algún tiempo le funcionó por un tiempo, pero después cayeron. ¿Sabe qué es lo triste que hizo Acaz? Eso de parte la predicó el pastor Wilfredo, yo lo recuerdo bien. ¿Qué hizo Acaz cuando fue ayudado la primera vez por los asirios? Él llevó una gran ofrenda, sacrificó al pueblo para que le dieran oro, le puso un impuesto a la gente que tenía más plata, lo sangró a su propio pueblo porque él se quería congraciar con los asirios para ser amigos, lo quería comprar para tener amistad con él. Sangró a su propio pueblo, lo despojó de todo y se llevó toda esa riqueza solo por darle un abrazo al rey de Asiria y felicitarlo y decirle: yo quiero ser tu amigo, porque quería la protección de él. Y ese día que él fue ahí, miró un altar hermoso que había ahí, al Dios de Damasco, dedicado a ellos. Era una idolatría ahí. Pero cuando él ve eso, él queda deslumbrado. ¿Y qué se le vino a su mente y su corazón? Al dicho: si ese Dios sirio y le ha dado la victoria, ese debe ser entonces el buen Dios. No sé cómo hizo, pero hizo una fotocopia, comenzó a copiar los planos, la imagen, y trasladó ese altar a su propio pueblo. Por eso es que a veces a mí me da risa cuando la gente comienza a defender mucho a Israel, porque dicen: no, siempre ha sido un pueblo santo. Sí, vamos a ver que en esta profecía de Isaías 17, nunca Dios vuelve a tratar con Israel como una nación, así como nación no. A partir de ahí va a tratar con ellos, con cada individuo en particular, porque no todos eran de Dios. Porque ese rey era perverso y era israelita. Y no es que tenga aversión por los israelitas, no. Tienen el mismo camino de nosotros, el mismo llamado al arrepentimiento y la fe, pero es que por la carne y por venir de cierta procedencia no hay ningún privilegio con el Señor. Eso se acabó. Lo que le quiere decir es: este hombre importó un culto pagano para su propio pueblo. ¿Por qué? Porque él quería ser bendecido, él quería ser prosperado, él quería dominar a otro reino como este rey. ¿Sabe cómo se llama eso hoy en día? Se llama pragmatismo. Cuando nosotros comenzamos a editar a Dios, cuando nosotros comenzamos a dejar lo que está en la Biblia para hacer lo que otros hacen porque decimos: pero le funciona, ¿sí o no? ¿Qué sacó cuenta este rey? A ver, dijo: a mí me quiere matar estos dos pueblos y son pequeños, pero este solo lo logró acabar a los dos.
Este pueblo es prosperado, tiene sus propios dioses. ¿Qué dijo él? Yo quiero ser así. Hermano, no hay que imitar a nadie. Nuestra identidad está en el Señor. Y eso era lo que se le estaba olvidando a este rey, de que su identidad estaba realmente en el Señor. Quiero, por ejemplo, Damasco, ¿verdad? Dios no es que está diciendo que la va a aniquilar, porque Damasco existe actualmente. Lo que Dios le está diciendo es que la va a reducir. Ya no va a tener esa gloria, ese impacto. Y es una de las ciudades más antiguas que existe hasta el día de hoy, porque hay otras que ya no existen, solo son escombros o lo ocupan para hacer turismo, o sea, pues solo están en las ruinas. Pero Damasco es una de las ciudades más antiguas que existe, está activa. Pero lo interesante, hermanos, es que, bueno, leamos un versículo. Quiero que veamos algo ahí para ver en Jeremías. Váyanse al capítulo, espero no equivocarme, capítulo 49 creo que es. Jeremías 49, 23. Ustedes pueden ver que ahí está la profecía también. Acerca de Damasco se confundieron Amat y Arfat porque oyeron malas nuevas. Jeremías 49, 23. Porque oyeron malas nuevas, se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia y dolores le tomaron como de mujer que está de parto. Como dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. No solamente Jeremías profetiza, solo lo voy a mencionar. Amós capítulo 1 profetiza sobre Damasco. Zacarías también profetiza sobre Damasco, sobre este juicio. Pero vámonos al punto que nos interesa. O sea, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que Dios tiene y cuál es la causa por la cual Él tiene algo contra este pueblo? Como le decía, hermano, la Biblia no da detalles de lo que hacían. Pero posiblemente esta ciudad, usted ha visto lo que pasa es triste, pero una ciudad cuando prospera, todos nos alegramos, ¿sí o no? Tener acceso, más ropa, más educación, carro, la gente mejora su casa, todo eso es alegre. Pero usted sabe que llevamos una realidad simultánea. El pecado crece también. Y Damasco era una ciudad muy florecida, pero también era una ciudad muy perversa. Allí sacrificaban niños también, y eso es perverso. Había sodomía. Hombres y mujeres tenían relaciones con animales y muchas otras cosas. Y usted sabe que eso atenta contra Dios. Y Dios no se queda quieto. Dios siempre hace algo, hermanos. Mire, hace poco un predicador que yo no lo sigo, es medio loco con su escatología, pero a veces dice cosas buenas. Él dice, estoy tan triste, dice él, porque estaba haciendo un video de algo que miró, que la gente está practicando en Estados Unidos, y él dice, yo creo que esto ya es demasiado. Yo creo que, o sea, Dios, ¿qué va a hacer con tanto pecado, hermanos? Con tanta locura que hace la gente, cosas perversas. Dios tiene mucha paciencia que no procede. Y él estaba con miedo, como yo creo que Dios tiene que juzgar esto, decía él. Y posiblemente llegó ese punto en Damasco donde Dios dijo, ya no más. Si ustedes pueden ir al versículo 4, dice, en aquel tiempo la gloria de Jacob, porque también Jacob se atenuará y se enflaquecerá la gloria de su carne. Y usted ve que usa en aquel tiempo, vendría el juicio. ¿Y cuáles son algunas imágenes que se presentan usando el versículo 4 y 5? Primero dice el profeta, la gloria se atenuará. O sea, va a desaparecer esa gloria que tenía
esa ciudad, ya no va a tener el mismo fulgor, su misma influencia sobre otros, va a quitarse. Otra ilustración que usa el profeta, si ustedes pueden ver, dice en el 5, y será como cuando, en el versículo 4, la parte B, y se enflaquecerá la grosura de su carne. ¿Qué está diciendo ahí? Va a perder peso, se va a poner flaco. Yo estaba pensando, lástima que esta profecía no se puede aplicar a nosotros, ¿verdad? Que nosotros nunca perdemos peso, solo vamos subiendo. Pero aquí está usando esa ilustración. Está gordito, está relleno, está florecido, pero lo voy a dejar flaco, y eso nos hace ir a nuestra mente teológica de lo que Dios dijo, que eso apunta a la prosperidad de vida de la ciudad. Y como nosotros lo entendemos con Faraón, cuando él soñó con 7 vacas gordas, pero después vinieron las 7 vacas flacas, 7 años donde nadie se acordaría de tanta prosperidad. Es lo mismo que está diciendo aquí el salmista. Va a venir tanta calamidad que no se van a acordar de que eran gorditos, van a enflaquecerse. Y es triste, pero iba a venir eso. Y lo último que está en el versículo 5, él usa otra ilustración, como un campo, como un segador, y que le quita todo. Dice, será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo siega la espiga, será también como el que recoge espiga en el valle de Refaín. Y el 6 dice, y quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo. ¿Qué está diciendo? Bueno, por eso le decía, hermanos, para los que no han sido campesinos y agricultores, tal vez no entienden esta parte, pero cuando el trigo tiene su espiga, está llena, pero si comienza, cuando está la flor, comienza a sacudirse demasiado el viento. Eso pasa también con los árboles, que usted los ve llenos de flores, pero si en enero, febrero comienzan aquellas grandes corrientes del viento, uno dice, qué lástima, tenía tanta flor el árbol, pero mire cómo está el suelo, toda la flor en el suelo. ¿Por qué? Le pegaron una sacudida y todas las débiles cayeron, y las únicas que quedaron en el árbol fueron las fuertes. Hasta cierto punto es bueno, porque van a quedar las que son fuertes, pero no habrá mucha cosecha. Y eso es lo que está diciendo. La ira de Dios no la iban a soportar todo, solo los que estuvieran arraigados bien en Él. Hermanos, estaba meditando en 2 cosas. Primero, es triste, alegre a la misma vez, las naciones prosperan, y gloria al Señor por todo, porque eso nos beneficia a nosotros. Pero lamentablemente, cuando la prosperidad llega a una nación, también es triste que crece su pecado. Solo léase Génesis 4 en la parte final, cuando comenzó a desarrollarse la música, la ganadería, la metalurgia. Ustedes pueden ver también cómo creció ahí. Aparece el primer hombre polígamo y asesino, Lamec. ¿Por qué? Porque no solamente prosperaba en bien la ciudad, sino también en pecado. Y ninguno de nosotros se va a meter en una cajita de vidrio, pero yo siempre les animo, hermanos, disfruten de toda la prosperidad que este mundo nos dé, de nuestra ciudad, de este país, pero no practiquen sus maldades. ¿Oyeron? No practiquen sus maldades. Tienen que huir de eso, porque ese es el peligro. Y lamentablemente los cristianos, cuando no son muy santos, les gusta así como medio camufle, como camagüe. No, sean sí o no con el Señor, tengan fe. Y algunos acceden a cosas porque piensan que no tienen fe, que no van a comer ni beber. Falso, van a comer y van a beber, porque Dios es su Dios. Pero por otro lado usted va a ver que este juicio del Señor, siempre damos gracias a Dios que su juicio es con misericordia. ¿Se imagina que solo fuera ira? Fuera terrible. Eso nos lleva al segundo punto. La esperanza que Dios ofrece está en el versículo 6 al 8, y lo voy a leer. Y quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en su rama más fructífera, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes
del sol. Imagínense, hace poco le dije de esta ilustración, pero imagínense una vez más un arbolito fuertemente sacudido por el viento que estaba cargado de fruto y solo quedan unos cuantos. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir con esto? ¿Qué significa? Yo sé que si alguien está esta mañana aquí y no le gusta que nosotros interpretemos así, porque dice, ¿por qué tienen que estarle buscando? ¿Qué significa? Que me molesta eso. Bueno, te voy a decir algo. La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es para entretenerte. La Biblia es una historia teológica de Dios. Por eso es que el Señor siempre tiene un mensaje allí. Entonces, con esa ilustración, ¿verdad? Lo que Dios está diciendo es: mi juicio será con misericordia. Es decir, no todos serán acabados, unos permanecerán. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene que suceder, hermanos? Para que esos pocos que quedaron buscaran a Dios. Puede ver lo que pasa aquí, es una sacudida tremenda, hermanos. Y lamentablemente el ser humano es así. Nunca quiere buscar de Dios cuando está en el flor de su vida. Nunca quiere buscar de Dios cuando las cosas están bien. Nunca quiere buscar de Dios cuando él se cree que es como un semidios. Pero si Dios lo ama y lo llama, usted sabe lo que Dios tiene que hacer, ¿verdad? Le tiene que pegar su buena sacudida para que él abra los ojos y entienda que ahí no está su seguridad. Y muchas personas lo ven como una maldad en Dios, pero no es así. Deberían verlo como un amor grandísimo de Dios, porque no desea Dios que perezcan. ¿Ustedes se acuerdan del faraón? La gente dice, ¿por qué Dios castigó tanto a ese hombre? No lo castigó tanto, le tuvo mucha misericordia. Una plaga y no quería. La segunda, la tercera, la cuarta. ¿Cuánta paciencia de Dios? Llegó hasta la 9 y de último le dijo el Señor, ya no más. La 10ª, te va a tocar algo más duro, tu hijo. Ahí se acabó la paciencia. Pero lo soportó 9 veces Dios a él, el reto de él. Y algunos dicen, sí, pero ahí dice que el Señor lo endurecía. Pero ¿qué es eso que Dios lo endurecía? ¿Sabe qué era eso? No era que Dios lo incitaba, ni que Dios le decía, vamos, haga lo malo. No. Cuando la Biblia dice que Dios endurecía su corazón, ¿sabe qué es lo que hacía Dios? Retirar su gracia. Lo dejaba solo a él. Y qué horrible es cuando Dios deja a un hombre solo, sin su gracia. El hombre se destruye. ¿Por qué cree que nosotros refrenamos nuestro pecado? ¿Por qué cree que nosotros no somos tan perversos como otro hombre? ¿Es por su fuerza? No, simplemente porque la gracia de Dios te refrena para que no sigas. Si no, fuéramos lo peor nosotros. Y entonces se acaba en un momento esa paciencia del Señor. Pero eso que le pasó a Faraón y lo que pasa en Damasco es simplemente un reflejo del corazón humano también. Nosotros somos duros. Porque alguien puede decir esta mañana, tengo varios domingos de estar escuchando aquí que hablan de la soberbia y el arrepentimiento, pero yo te aseguro que entre nosotros hay algunos que no se han arrepentido todavía, aunque le prediquemos muchos domingos. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque tiene paciencia con nosotros. Conmigo también. Conmigo también. El detalle es que ahí la salvación, hermanos, ya no sería nacional. Ustedes pueden ver el versículo 7 dice, en aquel día mirará el hombre. Ya no dice la nación de Israel. De aquí para adelante ya no la vuelve a mencionar como nación, sino dice el hombre. La salvación comenzaría a ser individual. Porque lamentablemente la cabeza, el rey, anda perdido. Los sacerdotes y los profetas andan perdidos. Entonces la salvación tiene que ser individual. Como también para nosotros. Alguien puede decir esta mañana, nosotros nos vamos a salvar como IBC. Dios quiera que sí.
Pero alguien puede decir, sí, pero es que yo veo que entre aquí algunos tienen pecado y tienen mucha falta. Hermano, sálvate tú. Déjalo. Sé ejemplo tú. Busca a Dios tú. Aquí Dios no nos está garantizando como IBC todos. Si somos 100, que los 100 nos vamos. Asegúrate de que seas tú. Sé ejemplo tú. Haz lo bueno tú. Olvídate de los demás. No tomes de excusa las debilidades de los demás. Eres tú. Eso es lo que Dios le está diciendo a ellos. En aquel día el hombre es el que va a mirar a Dios, no la nación. ¿Sabe que hay algunas que hablan de salvación nacional? Como por ejemplo, hoy en día hay movimientos fuertísimos y grandísimos a nivel mundial que sostienen que todo Israel será salvo. Por ejemplo, hay otros movimientos sectarios, por ejemplo, que ahora dicen que, por ejemplo, Perú será salvo y que han sustituido a Israel, por ejemplo, Perú. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, todo Israel será salvo? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Quién es en Oriente Medio el centro del orgullo gay con su ciudad? Tel Aviv, Israel. Ellos son el centro del orgullo gay. Y ese era el pueblo de Dios. Eso, quieren cerrar los ojos para no verlo. Ellos necesitan arrepentirse de sus pecados. El verso 7 dice eso: en aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. En medio de esa siega habrá algunos frutos todavía. Versículo 6 dice: y quedarán en el rebusco como cuando sacuden el olivo. ¿Cuántos? 2 o 3 frutos en la punta de la rama. Otro, 4 o 5 en su rama más fructífera, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y se acuerdan? Yo prediqué, me acuerdo, en Isaías 7. ¿Cómo se llama esa teología? El remanente. Siempre hay un remanente. No todo Israel iba a ser salvo, un remanente sería salvo. Y quiero animarlos que leamos Romanos capítulo 9, porque el apóstol Pablo cita el libro de Isaías. Cita Isaías 7, Isaías versículo 17 también. Vamos a Romanos para reforzar este punto y vemos que es parte de la teología de la palabra de Dios. Romanos 9, versículo 21. Dice 9:21. Voy a leer unos cuantos versículos. Voy a leer hasta el 29 para que tengan paciencia. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, o sea, de los judíos había salvo, sino también de los gentiles. Versículo 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ¿todos serán salvos? ¿Toda la arena del mar? ¿Qué dice? Tan solo el remanente será salvo. No toda la nación iba a ser salva. Hermano, eso está claro en la Biblia. Algunos no lo quieren entender. 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. 29, y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, es el remanente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿A quién sería semejante Israel si el Señor no aparta un remanente? El profeta inspirado por el Espíritu Santo lo dice: nosotros seríamos como Sodoma, nosotros seríamos como Gomorra. ¿Por qué? ¿Porque ellos buscaron a Dios? No, Él lo dice claro: si el Señor de los ejércitos
no nos hubiera dejado. ¿Y sabe qué? Nosotros también seríamos como Sodoma. Hermano Ludwig, usted y yo seríamos como los hombres de Sodoma y Gomorra, si no fuera, hermano, por la gracia del Señor. Hermanas, nosotros hemos conocido en este mundo mujeres perversas, hombres perversos, que uno dice, ¿cómo pudo hacer tanto mal? Nosotros seríamos peor de ellos sin la gracia del Señor. ¿Y sabe qué? Escuche bien, la gracia es inmerecida. Usted no se la ganó. Es por pura misericordia, porque Él tiene un propósito más alto por nosotros. Y debemos darle gracia al Señor. En el versículo 8, volviéndole a Isaías 17, dice: y no mirará los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Aquí lo que nos muestra es que habrá un culto, no habrá un culto falso, sino que se volverán de todo corazón. ¿Y por qué dice esto, hermano? Mire, el pueblo de Israel es duro, como nosotros también, no vamos a echarle la culpa a ellos. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto? ¿Se acuerdan todos los milagros que el Señor hizo con ellos? ¿Sí o no? Les dio el maná, bebieron agua, lo guardaba con una columna de fuego en la noche, la nube, etcétera. Todo lo que Dios hizo. Y cualquiera diría, bueno, cuando estos hermanos terminen la jornada, ¿no? Estos van a ir a hacer un gran culto de agradecimiento al Señor. Y llegaron al monte Sinaí, donde Dios los quería congregar, al monte de Dios, para celebrar la victoria de Dios. ¿Qué hicieron? Moisés subió arriba. ¿Qué hicieron ellos? Increíblemente comenzaron a hacer un ídolo. ¿Y sabe por qué lo hicieron físicamente? Porque estaba en sus corazones. De ahí le salió. Todo lo que ustedes hacen y yo hago, ¿sabe por qué lo hacemos? Porque lo tenemos en el corazón. Nunca diga usted, ala, yo no sé por qué hice eso. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque usted es así. Yo mismo me sorprendí decir, ala, yo hice esta mala actitud con mi esposa. Y yo puedo decir, bueno, fue un mal día. No, yo soy así. Eso es lo que me está testificando mi conducta. Me está diciendo soy así. Y lo que Dios está diciendo en este versículo 8 es, no va a pasar lo que pasó en ese monte. Que lo salvé, le mostré mi milagro y me hicieron un culto falso. ¿Sabe qué dijeron? En Deuteronomio 32:4, si no me equivoco, el versículo 2 al 4, dice que Aarón, que era el sacerdote de ellos, les dijo, esta es una fiesta a Jehová. ¿Y quién le dijo que Jehová era como un becerro de oro? ¿Quién de nosotros, hermanos, ha amado a Dios con todo su corazón? De los que estamos aquí esta mañana, ¿quién? ¿Quién ha amado a Dios con todo su corazón? ¿Quién ha amado a Dios con toda su alma? ¿Quién ha amado a Dios con toda su fuerza? Ninguno, ninguno. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso somos pecadores. Por eso anhelamos vivir de una manera sacrificada, dándole gracia al Señor con toda nuestra fuerza. Nunca seremos perfectos, pero lo anhelamos. El último punto es las razones de dicha desolación, del versículo 9 al 11. Dice, en aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, las cuales fueron dejadas a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. 10. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio, por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. El día que los plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, porque la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hermanos, ¿qué dice el versículo 10? Ahí está la clave de esa última porción. ¿Te olvidaste? Ahí está la razón principal del juicio de Dios. ¿Te olvidaste del Dios de tu salvación y de las rocas de tu refugio? Triste, pero se olvidaron. Ahora, ellos no se apartaron de Dios, tal vez en un sentido literal, como decir, no iban a los ritos. ¿Cómo no? Practicaban sus ritos, hacían cosas, pero era como un sincretismo.
Yo siempre que me acuerdo palabras de sincretismo, siempre me acuerdo cuando vino, bueno, no estuve ahí, ¿verdad? No soy tan viejo. Cuando vino Cristóbal Colón y les quiso imponer, ¿verdad?, el catolicismo a las personas. Y le voy a ser honesto, no era cierto que los indígenas eran como bien humildes y sencillos. No. ¿Sabe cuántos sacrificios se hacían anuales los indígenas? 20 millones de personas de sacrificios anuales hacían los indígenas. Y entre eso estaban los que de donde nosotros salimos. Oye, no crean que ellos eran inocentes. Porque el emperador que dominaba desde México toda la zona, él pedía ese tributo. Y era el corazón o el cuero cabelludo. Y es cierto, se impuso el catolicismo, pero de cierta manera frenó ese salvajismo. Pero ¿qué hacían ellos? Porque como estaban obligados ahora a ser bautizados y a ir a misa y todo eso, por debajera hacían sus propios cultos a sus dioses. Pues más o menos así era Israel, sincretismo. Ya habían traído la copia de Amaco y de otras ciudades, pero ellos decían ser hijos de Dios. Y entonces ellos perdieron la perspectiva de que la salvación, hermano, y eso aplica también para, no es solamente un acto ocasional. Hay gente que dice, la salvación es la puerta, sí es la puerta, pero también es el camino. La puerta es solo la entrada, el camino es que debemos andar por él. ¿Por qué? Porque algunos dicen, no, yo fui salvo, sí, pero mire su conducta, cómo a veces ha ido cambiando y se ha vuelto muy liberal o se ha vuelto indisciplinado para las cosas de Dios. Ahí no está dando testimonio de que en verdad ama mucho a Dios. Estamos hablando de no solamente de olvidarlo de la memoria, sino que Dios estaba siendo apartado en su diario vivir. Y a veces solo miraban a Dios como su botiquín. ¿Usted sabe para qué sirve un botiquín? Solo para curarte cuando te pasa algo malo. Dios no es así, ¿oyeron? Cualquiera de esta mañana que quiera tomar a Dios así, Dios no es así. Dios no es su botiquín. Ustedes no van a estar tomando a Dios solo cuando a ustedes se les da la gana, porque hoy tengo un problema y entonces busquen ese día a Dios. Bueno, ¿quieren tener ese tipo de Dios? No les conviene. No, Dios es del diario vivir. Hay que respetarlo diario a Dios. ¿Y sabe qué, hermanos y amigos que estamos esta mañana? Lo digo también por mí. No es solamente acudir a Dios cuando tienes un clavo en tu vida, o cuando te enfermas, o cuando tus negocios te van mal. Muéstralo en tu diario vivir, con tus hijos, con tu familia. Medítalo en tu corazón, hermanos. Se lo digo con mucho amor. Si tú dices amar a Dios, y es verdad, porque así afirmamos todo. Te pregunto esta mañana, si tú dices que en verdad amas a Dios, yo te hago una pregunta, pero sea sincero, ¿realmente Dios es tu prioridad? Si es cierto que es tu prioridad, mira tu tiempo. Vos le estás dando el tiempo que Dios te pide. No que te pide el pastor, no que te pide IBC. No. El tiempo, escucha bien, que Dios te pide, no Luis. Dios te pide tiempo. Tú se lo das. Entonces, si dices amar a Dios, ¿dónde está el tiempo que le das? Está en tu diario vivir Dios. Cuando tú tomas tu dinero, ¿tú te acuerdas de Dios? Tú dices amar a Dios, pero ¿tú te acuerdas de Dios con tu dinero? Cuando tú estás con tu familia y tú quieres disfrutar con tu familia, ¿tú te acuerdas de Dios? Cuando estás solo, ¿te acuerdas de Dios? Cuando estás en tu trabajo, ¿no cambias? ¿Te acuerdas de Dios? Cuando haces tu negocio, ¿te acuerdas de Dios? Cuando tomas tus decisiones, ¿te acuerdas de Dios? ¿Sabes por qué? Porque a veces es incoherente lo que nosotros decimos con la boca y la conducta que mostramos. Hermanos, todos somos llamados a que no sea incoherente. Lo que decimos tiene que coordinar con lo que nosotros hacemos. ¿Y sabe qué? Usted me puede decir esta mañana, eso solo Dios lo sabe. Bueno, gloria al Señor, que Dios se arregle contigo. Pero ¿sabe qué? Yo también veo. Y hay otros hermanos que te ven, porque por eso pactamos vivir en una comunidad de creyentes. Y eso afecta a los otros hermanos.
Y yo sé que alguien me va a decir, se la está sacando de la manga el pastor hoy. No, me duele. Yo le decía, no es la primera vez, se lo he dicho al hermano Luis y a otro. Me duele cuando Dios nos cita a tal hora y no venimos a la hora que es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que somos bíblicos? No es cierto. Somos mentirosos. ¿Por qué si decimos que nuestro dinero es para Dios, las ofrendas no crecen? ¿Por qué si decimos que dependemos de Dios para orar y cuando tu familia está enferma y está caída, no te ve orar, no vienes a orar cuando Dios te llama? Yo sé que yo les voy a caer mal así, pero alguien se los tiene que decir. Usted sabe, ese es amar a Dios. ¿Por qué si hay alguien distinto que te dice, hay otras reuniones, aparte de lo que Dios te pide, tú eres bien cumplido allá, pero no cumples a Dios, no amas a Dios bien? Bueno, hermanos, mi amor no es amonestarles, ni volverme enemigo de nadie, sino amemos a Dios, hermanos. Qué malo le estoy diciendo. Amemos a Dios de verdad. No solo lo digan, hermano, que se te vea. Ya aburre. Que alguien diga bíblico y reformado y no se vive. Que no nos pase lo que le pasa al pueblo de Israel. Se le acaba. En Segunda de Reyes 17, del 22 al 23, para ir terminando esta parte, lo voy a leer. Segunda de Reyes 17. Del 22 al 23 dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados. Segunda dije, ¿verdad? 17. De Jeroboam que él hizo sin apartarse, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Porque si usted mira, hermanos, hoy nosotros estamos diciendo, aunque yo no hice la división, pero ustedes pueden ver del versículo 24, si ustedes están con la Reina Valera, usted ve que ahí se comienza un juicio también a Israel, porque iba a ser perjudicado. Y uno podría decir, pero ¿para qué estamos leyendo esto? O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué? Porque la forma como procedía Siria era que tomaba al pueblo que capturaba y lo dominaba y se lo llevaba y dejaba solo unos cuantos y comenzaba a mezclarlo con otros pueblos. ¿Para qué? Para que ellos perdieran su cultura. Pero en esa cultura ellos se pierden como nación, pierden su identidad. Y ahí acabaron. No hay organización social para una rebelión. Pero de ahí es donde salen los samaritanos. De ahí es donde salen los samaritanos con esa división. Y usted puede ver que más adelante los samaritanos se vuelven enemigos de los judíos, porque siempre hay un resentimiento nacional por eso. Ahora, lo que quería leer esto es, miren que Israel también fue destruido y el pueblo del Señor. Y eso yo creo que nos tiene que llamar, hermanos. Les animo a todos, hermanos. Comencemos nosotros los pastores, comencemos nosotros los predicadores, hermanos, los diáconos, hombres, todos, mujeres. No nos desenfoquemos de las cosas eternas. Nos estamos desenfocando a veces. No nos desenfoquemos. ¿Sabe qué? ¿Se acuerdan? Dios nos llama a celebrar Santa Cena. Algunos no se acuerdan de eso. Dios nos llama a venir puntual. No nos desenfoquemos. No nos dejemos distraer de las cosas futuras. De las cosas de este mundo para dejarlas futuras. No dejemos las realidades espirituales porque son las que nos sostienen. No nos dejemos atrapar por la somnolencia. Nosotros no estamos muertos espiritualmente porque Dios nos salvó, pero Pablo dijo, despiértate tú que duermes. No podemos dormir. No es que estemos diciendo que no somos salvos, no podemos dormir. Y puede que estemos flacos espirituales. Yo los animo esta mañana, una vez más, hermanos, como cada domingo los predicadores nos van a animar. Revisa tu tiempo. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás sumergido que no te da tiempo para las cosas de Dios? ¿Cuánto inviertes en tu vida espiritual? ¿Sabes que si inviertes en tu vida espiritual tendrás muchas bendiciones?
Revisa si tu prosperidad no es un engaño, como aquí. En muchos pasajes de la Biblia nosotros vemos que los pueblos prosperan, pero es porque viene la calamidad. Revisa si porque la prosperidad que viene de Jehová no añade tristeza con ellas. Y el hermano Luis Alexia aquel día explicó que la bendición realmente es depender de Dios, estar conforme con la gracia y la misericordia del Señor. Pero ese tipo de bendición no te quita lo de Dios, más bien te hace ser fructífero en ella. Ahí en esa ciudad de Damasco, Israel, muchos estaban prosperados, pero no sabían que ese era un bono. Escuche bien, esa prosperidad temporal de ellos era un bono para ser castigados por su maldad. Debemos volver y ponernos la armadura de Dios. Yo te hago una pregunta: ¿por qué nosotros dejamos a Dios? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán? ¿Qué es lo que tú buscas en este mundo? ¿O solo estaremos aquí por poco tiempo, hermanos? ¿Sabe? Las aflicciones, las preocupaciones como cristianos nos enredan y a veces nos quitan el gozo de la salvación. Y yo mismo a veces digo, estoy tan estresado, estoy tan preocupado por esto, lo otro. Y yo digo, yo tengo que aprender a tener gozo de la salvación que el Señor nos ha dado, hermano. Muchos nos afanamos, muchos nos olvidamos de Dios. Pero ¿sabe qué? Esta semana yo le mandé, lo tengo aquí, hermano, para que lo revise. Yo mandé un videito corto, chiquito. No es cosa ni cristiana, es algún punto moral. Se levantó un hombre muy temprano en la mañana a hacerle desayuno a su esposa. Eso es lo que entiendo del corto video. Seguramente habían dormido enojados y durmieron en cuartos distintos. Eso es lo que yo deduzco. El hombre se levanta, está comiendo su desayuno, pero él ya preparó el de la esposa. La esposa entra con una cara bien amargada. Pasa, no lo saluda y le dice, buenos días, amor. Ella no le saluda. Y le dice, amor, preparé el desayuno, comamos. Ella camina, no le da, se voltea. Y él le dice, vamos, le dice, te extrañé anoche en nuestra cama. Pero ella no le sigue contestando. Y él dijo algo que a mí me impactó mucho. Y él dijo, vamos a morir. Esta vida es corta y estamos perdiéndola por tonterías. Vamos, le dijo eso. Y si no es cierto, hermano, yo cada día voy más viejo también. Pero a veces somos tontos como chavalitos, estamos peleando, estamos discutiendo por tonterías, estamos dejando las cosas de Dios por las cosas que por más que nos afanemos no vamos a crecer. Y yo le aseguro, porque conozco al Señor bastante, lo poco que conozco, en nuestra iglesia nunca le vamos a decir que la prosperidad es mala, solo sepa la administrar. Y Dios sabe que oro para que muchos hermanos en nuestra iglesia sean prosperados. Yo no tengo nada en contra del dinero, ni tampoco sé, hermano, sé que aquí no todos van a ser pastores ni predicadores, algunos tienen que ser profesionales. Pues desde ahí sírvale al Señor. Yo no estoy diciendo que todos sean religiosos como yo. Terminemos, hermanos. Bueno, del versículo 12 al 14, el hermano que viene el otro domingo lo predicará porque es parte del otro capítulo 18. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto esta mañana a manera de conclusión? Tres cosas. La destrucción de una ciudad como juicio y como un ejemplo para nosotros. Lo segundo, que aún en medio de su juicio Dios ofrece una esperanza eterna. Lo tercero, Dios cuando ejecuta un juicio tiene conocimiento de causa y de las razones por las que ejecuta su ira. Dios nunca es arbitrario. Si Él lo hace porque hay razones. Pero aplicaciones generales. La primera, ya tenemos algunos domingos de que se nos predica de la soberbia, de la falta de arrepentimiento, y la pregunta es, ¿qué hacemos con estas historias? ¿Qué hacemos con estas amonestaciones? La Biblia no se escribió a nosotros, pero se escribió para nosotros. Es para nosotros, hermanos. Lo segundo, te hago una pregunta. ¿No te da alegría acaso saber que a pesar de tus pecados personales y a veces la dureza de nuestro corazón para no arrepentirse, aún así Dios nos muestra su misericordia y nos bendice todos los días? Dios nos bendice mucho, hermanos.
un día, hasta en lo más sencillo, en lo más grande. Yo le contaba mi preocupación a alguno por mi casa y estaba trabajando en mi cuarto y alguien me dice, ahí está, me regaló un bidón de pintura. Y yo dije, yo ni he orado por eso, que Dios me lo dio. Como esa, yo sé que ustedes tienen muchas parecidas. Y sé que le fallo a Dios. Y sé que muchas veces ha tenido misericordia. Nunca creas que estás bendecido por ti mismo. No lo creas. Porque todas esas pequeñas bendiciones que recibimos a diario, tu trabajo, etcétera, las buenas noticias, son un pequeño tráiler, escucha bien, de una bendición mayor. Que tú tengas una relación con Cristo, eso es más grande. Lo tercero, que nos da esperanza, el mal y el pecado, usando sus distintas estrategias, sus recursos, sus agentes, nos quieren acabar, pero ¿sabe qué? Un día todo eso se va a acabar, porque Dios siempre nos guarda. Y lo último, ocupemos el tiempo de ahora para arrepentirnos. Hoy que volvamos a la casa, no se enoje conmigo. Mira, está bien, enójese. Pero antes de enojarse, vaya y revise su vida. Y después viene y platica conmigo. ¿Sabe qué, pastor Luis? Yo estoy bien en todo. Usted está mal. No me ande molestando así. Está bien, está bien. Le voy a pedir disculpas si todo está bien en su vida. Pero antes revises. Un día, ¿verdad? De esto podemos partir. O tampoco queremos esperar estar mal para estar bien con el Señor, ¿verdad? Hermanos, les amo a todos en el Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por tus bondades.